Los buitres del Nuevo Mundo, los miembros de la familia Catártide, a 7 especies, 4 de las cuales normalmente son consideradas como zopilotes o buitres, y 3 las cuales son consideradas como cóndores. En estas se encuentran tanto los zopilotes gallipavo como el cabeza negra y los miembros del género Catartes, como los cóndores norteamericano y sudamericano y el zopilote rey. El zopilote rey, si bien no es tan grande como los cóndores, es de morfología intermedia entre los buitres y los cóndores y muchos autores lo consideran más cercano a estos últimos. Tiene una historia taxonómica un poco revoltosa, normalmente siendo unidos más con los iconiformes, aunque las filogenías moleculares hacen consenso en que sus parientes más cercanos son los accipitiformes, es decir, las aves de presa diurnas, que no incluyen a los estrigiformes ni a los falconiformes. Siendo la filogenia de Jarvis del 2014, el origen de este linaje se remonta a hace unos 60 millones de años, lo que lo coloca en el Paleoceno medio. Igual las estimaciones de la fecha de diversificación de este linaje varían según el autor, pero para este video nos vamos a llevar este marco de referencia. Aun cuando la filogenia molecular y el reloj molecular colocan el inicio del linaje en el Paleoceno medio, los registros fósiles más antiguos son del Oligoceno tardío al Mioceno temprano. Aquí cabe mencionar también una familia estrechamente relacionada con los catartiformes o los catártidos, que es Teratornitidae, de las cuales el miembro representante más antiguo se encuentra igual hace unos 24 millones de años. Estos tenían una morfología bastante similar a los catartiformes y llegaron a alcanzar algunos de los tamaños de aves voladoras más grandes que el planeta ha visto. El origen de este linaje es sudamericano, al igual probablemente que los catártidos, excepto quizá por algunos restos encontrados en Europa, pero que ese es tema de discusión para otra ocasión. Los teratornítidos alcanzaron grandes tamaños gracias principalmente a la variedad de recursos que había, y alcanzaron una gran diversidad de formas, así como los catártidos. En este caso, el teratornito más antiguo y el más pequeño de su clado es Taubatornis campbelli, el cual daría pie a este magnífico linaje. A la vez, cerca de esta fecha se encuentra el catártido más antiguo, al menos el indiscutido, el cual es Brasilogyps faustoi, el cual ya tenía características bastante similares a los buitres actuales. Cabe aclarar que para estas fechas, estos linajes ya se encontraban bien diferenciados, por lo que es probable que se encuentren fósiles más antiguos, los cuales puedan tener un estado algo transicional entre los parientes de estos grupos con ellos mismos, o ya sea entre teratornídeos y catártidos. El siguiente registro más antiguo es el de Triornis hatcheri, el cual es el primer cóndor propiamente dicho, o al menos catártido que muestra una morfología más cercana al cóndor. Y este registro ya se encuentra hace unos 15 millones de años. A los 14 millones de años, más o menos, surge el grupo Corona, el cual incluye a todas las especies vivas que quedan del orden, es decir, las 7 especies de los géneros Catartes, Coragyps, Sarcorhamphus, Gymnogyps y Vultur. Algo interesante es que justo después de estas fechas ocurre una gran diversificación del grupo, desde los 14 millones de años en el Mioceno medio, que alcanza su pico en el Pleistoceno. Junto con esta gran diversificación, no solo vemos a las 7 especies actuales, las cuales podemos ver ordenadas filogenéticamente en este diagrama, y que se encuentran en todo el continente americano, sino que podemos ver a muchas especies tanto de catártidos como de teratornítidos. Esto se debió probablemente a la gran abundancia de mamíferos que se dio también en este tiempo, tanto en riqueza como en cantidad de individuos. Gracias a la proliferación de los mamíferos, es que estos animales, principalmente carroñeros, pudieron aprovechar el recurso que había en abundancia y extender tanto sus territorios como su diversidad. Es así que después, a los 6 o 7 millones de años que faltan para el presente, encontramos a Argentavis magnificens, el ave voladora más grande que probablemente haya existido, llegando a pesar
con las estimaciones conservadoras unos 60 kilos, y a medir en envergadura entre 5 y 7 metros, lo cual lo volvería prácticamente del tamaño de un hombre adulto, pero en un ave que puede volar. Una vista verdaderamente asombrosa a quien le haya tocado. Y entre los teratornítidos tenemos también ejemplares como Teratornis, que es un género muy bien conocido gracias a los amplios registros que tiene en la brea, un sitio fosilífero muy abundante, y al género Aiolornis de la especie Incredibilis, la cual cabe mencionar existió probablemente también junto con Argentavis. No obstante, tiene la característica de que se extinguió junto con el resto de la megafauna hace unos 10.000 años. Es decir, que probablemente estuvo en tiempos casi históricos y haya habido humanos con los que haya tenido contacto. Y de hecho se especula que algunos de estos individuos pueden ser las originales aves del terror, o aves trueno, como dice la leyenda. También es interesante notar que aunque se ha especulado que estos animales eran principalmente carroñeros, análogos a los buitres y sopilotes actuales, tenían una morfología en realidad intermedia entre los catártidos y aves de presa como las águilas, por lo que probablemente llevaban un estilo de vida intermedio, siendo carroñeros con la morfología de sopilotes buitres, pero teniendo una depredación un poco más activa. Este grupo se extendió por toda América. No obstante, hacia los finales de su época estuvieron prácticamente ausentes de Sudamérica, excepto quizá por una recolonización eventual. No obstante, las hipótesis actuales y las más bien apoyadas son las que proponen que se originaron en Sudamérica y después migraron hacia Norteamérica. Cabe notar que esta migración se realizó hace unos quizá 13 millones de años, por lo que sería en donde todavía no está completamente concreto el canal de el Istmo de Panamá. Esto, en conjunto con especies encontradas en Cuba, da a notar que la especie no tenía programas para cruzar el mar y por lo tanto no necesitaba que el gran intercambio biótico americano estuviera en pleno apogeo para poder cruzarlo. Es así que estas maravillosas y gigantescas aves dominaron el continente americano durante muchos millones de años, ayudando a degradar nutrientes para el ecosistema, a la vez que sirviendo como depredadores. Verdaderamente deben haber sido una vista magnífica. Por otra parte, y volviendo con los catártidos, después del origen del grupo Corona, tenemos hace unos igual 14 millones de años a Polygyps caron, el cóndor norteamericano más antiguo. Por otra parte, a los 7-8 millones de años, tenemos a Kuntur cardanasi, el cóndor sudamericano más antiguo. Esto probablemente quiere decir que el linaje de los cóndores se originó en Norteamérica y posteriormente pasó a Sudamérica. No obstante, algo interesante a notar es que estos dos grupos de cóndores obtuvieron su gigantismo independientemente, es decir, cuando se originó el linaje no eran tan grandes como los actuales, sino que cuando llegó por su parte el linaje a Sudamérica, este alcanzó un gigantismo muy acelerado, mientras que el linaje norteamericano, si bien independientemente alcanzó el gigantismo, este tuvo un crecimiento más gradual. Posteriormente, y durante esta gran diversificación, encontramos a muchas especies parecidas a las especies actuales, pero con algunas diferencias morfológicas que permiten reconocerlas como taxones diferentes. Es así que vemos una gran cantidad de especies presentes, con unas mínimo 15 géneros y especies reconocidas hasta ahora y contando, los cuales cumplían nichos ecológicos bastante similares a los catártidos actuales, lo que da testimonio de la gran diversidad de recursos que había para mantener a tantas especies similares a lo largo de todo el continente americano. Entre ellos se encuentran los géneros Arlogyps, Pleogyps, Perugyps, Kuntur, Aisenogyps, Geronogyps y por supuesto los géneros actuales que incluían tanto las especies vivas como aparentes extintos, como podemos ver en las imágenes.
Es entonces que durante el paisaje del Pleistoceno, tanto de América del Sur como América del Norte, particularmente en México tuvimos también la suerte de tener a estos magníficos animales, nos podemos imaginar un paisaje cuyos cielos eran oscurecidos por estas gigantescas aves, tanto de los catártidos como por los teratórnidos. Así como le llegó el fin a la megafauna, se extinguió también el alimento de estos animales que lo necesitaban para sobrevivir, y con ello vemos una disminución bastante grande en su riqueza y abundancia. De todas formas, debemos sentirnos afortunados por aún poder disfrutar de las vistas que nos da esta familia, en donde si bien los opilotes son los más pequeños del grupo, son algunas de las aves más grandes que podemos encontrar en los paisajes mexicanos. Y tenemos también la suerte de tener vivos a dos cóndores, de los cuales uno estuvo en peligro crítico de extinción hace unos 20 años, en donde quedaban solo 20 ejemplares, 20-30, pero que afortunadamente ya se está recuperando de la extinción, el cóndor californiano, y ya se puede ver en los paisajes de México. Y a la vez tenemos a una de las aves rapaces voladoras más grandes que existen, que es el cóndor andino, el cual, junto con el otro cóndor, nos deja ver lo que pudo ser quizá un vistazo a las maravillosas vistas que nos ofrecieron los teratornidos durante su existencia. Y por supuesto no olvidemos al carismático y también bastante grande, aunque no tanto como los cóndores, el sopilote rey. Esta es verdaderamente una familia de aves digna de verse.